Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Bienvenidos a la lección número 5 de la epístola a los Hebreos. En esta ocasión estamos estudiando el tema de que Cristo también tiene que ver con el descanso, Cristo como el dador del descanso. Para esta ocasión entonces quiero resumir el contenido de esta lección, los puntos más importantes de esta lección que yo encuentro, con tres ideas, principalmente son tres ideas. En primer lugar, la lección nos lleva a dos capítulos específicamente, el capítulo 3 y el capítulo 4, al menos gran parte de esos dos capítulos, para recordarnos una historia muy conocida. De hecho, si recordamos que Hebreos está siendo escrito, fue escrito a personas que conocían esa historia, pues no tiene nada de raro. Para ellos esta historia era algo parecido a la historia de nuestra independencia. Bueno, cuando ellos escuchan, leen lo que Pablo escribe acerca de esa historia, ellos saben perfectamente de qué les está hablando el apóstol. Sí, una historia en Hebreos 3 y 4, que nos habla principalmente de dos personajes o de dos líderes. En primer lugar Moisés, en segundo lugar Josué, y por supuesto del pueblo, de la forma en la que el pueblo reaccionó a el liderazgo de Moisés y de Josué, o la forma en la que en circunstancias particulares específicas ellos se comportaron ante el liderazgo de Moisés y de Josué. La historia tan conocida podemos resumir entonces que aborda también dos actitudes, tal vez tres, pero aquí pongo yo dos: la incredulidad de muchos de ese pueblo, del pueblo de Israel mientras estuvo peregrinando en el desierto, y también su desobediencia. Y el desenlace en cuestión, con el Israel que peregrinó por el desierto, tenía que haber sido, debió haber sido, entrar al reposo. El reposo que anunció Moisés, el reposo que Josué de alguna forma llevó al cumplimiento cuando introduce al pueblo fiel, al pueblo que terminó por fin aceptando el plan de Dios y entra a Canaán, esa tierra de reposo, la Canaán terrenal. Definitivamente los primeros oyentes de este mensaje conocían la historia y también sabían cómo había terminado esa historia. Y obviamente sabían que muchos de esa generación, de sus ancestros, habían fallado por su incredulidad, por su desobediencia, no habían logrado entrar a este ideal divino, al reposo que Él les estaba ofreciendo en la Canaán, repito, terrenal. Ahora, ¿de qué les servía saber esto o recordar esto a los hebreos, a aquellos cristianos de origen judío que están batallando, que están teniendo problemas en preservar su fe ante las diferentes circunstancias y adversidades que están pasando en sus días? Bueno, es que ellos tienen que decidir también qué tipo de pueblo van a ser. De aquellos que no entraron por su incredulidad y desobediencia, aquellos que no pudieron llegar a ese ideal. Bueno, era una opción identificarse con ellos. Después de todo, ni el mismo Moisés pudo entrar. Él mismo, aparente o humanamente hablando, no alcanzó ese ideal. Sabemos que después él sube al cielo resucitado y demás, pero en términos concretos de la historia en cuestión, hasta un cristiano de aquellos días de origen judío podría decir: es que esto está muy complicado. Ni Moisés mismo entró al reposo, por lo menos físicamente no entró a Canaán terrenal. ¿De qué grupo seremos? Se podría o se debería preguntar a un cristiano de aquellos días. ¿Seremos de aquellos que sí siguieron a Josué y entraron a la Canaán terrenal? En el caso de nosotros, la pregunta sería básicamente la misma. ¿Qué tal nos está yendo con esta historia? ¿Qué desenlaces esperaría que ocurriera en nuestra propia historia? ¿Entraremos a ese reposo o no entraremos a ese reposo?
Bueno, pues si ampliamos la pregunta al mundo cristiano en general, algunos creen que ya entraron a ese reposo, algunos cristianos muy sinceros creen que ya entraron a ese reposo y que ni siquiera necesitan ya guardar el sábado, aunque Hebreos 4 habla de que ese reposo se identifica con el día sábado. Hay cristianos muy sinceros que dicen, no, yo ya entré al reposo en cuanto a salvación, en cuanto a confianza en Dios, a aceptar a Jesús como mi Salvador, ya no necesito guardar el sábado. Pero hay otros cristianos, especialmente los adventistas del séptimo día, que creemos bíblicamente que el sábado, el semanal, debe seguirse observando y que además este también representa ese otro sábado o reposo al cual el Josué del Nuevo Testamento, el Josué que ahora realmente es Cristo, ha de introducir a su pueblo, no allá en Israel, sino en las mansiones celestiales. Hebreos nos va a hablar de una Canaán celestial o de una Jerusalén por lo menos celestial. Hablamos de que ahora el cumplimiento no va a ser en la tierra, va a ser en el cielo, pero al final de cuentas un reposo. Y para hablarnos o hacernos entender mejor ese punto también a nosotros, se usó el concepto de el sábado. Pero repito, para algunos el sábado ya no tiene que ser guardado, solamente era un tipo, ahora explico eso, un tipo de lo que iba a suceder con la salvación en Cristo. Los adventistas creemos que no fue un tipo. En este contexto, por lo menos de Hebreos 3 y 4, el sábado no fue un tipo o no es un tipo, sino un símbolo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un tipo en la Biblia es cuando, por ejemplo, un cordero sacrificado era un tipo de Jesús. Por lo mismo, cuando Jesucristo muere como un cordero, ya no es más necesario que el tipo, o sea, los sacrificios de animales, sigan en función, porque el tipo ya se encontró con su cumplimiento. El cordero sacrificado ya se encontró con la realidad que es Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, el símbolo es diferente. En el caso de Hebreos 3 y 4, el sábado no es un tipo, es un símbolo, porque un símbolo permanece. Un símbolo permanece. En el caso, repito, por lo menos de Hebreos 3 y 4. Ejemplo, si el cordero también simbolizaba a Cristo, no solamente su sacrificio, sino a Cristo en general, es por eso que en Apocalipsis se le sigue llamando a Cristo el Cordero. El Cordero se le representa en Apocalipsis varias veces como el Cordero. No es porque esté siendo sacrificado un animalito, ni porque él mismo esté muriendo más veces, sino porque es un símbolo. Y él será representado para siempre a través del símbolo del Cordero. La función del símbolo no terminó en la cruz del Calvario, porque Cristo en el Apocalipsis ya no está en el Calvario, está en el reino de los cielos y allí se le sigue llamando Cordero. ¿Vemos la diferencia entre un tipo y un símbolo en este contexto? No es que uno sea bueno y otra sea malo, sino que una cosa es decir, el tipo cumplió ya todo lo que se esperaba de él, lo hacemos a un lado, no más sacrificios. Un cristiano sincero, lamentablemente muchos de ellos dirían, el sábado como un tipo ya cumplió su función, ya no lo necesito. Pero a la luz de Hebreos 3 y 4, el sábado no es un tipo, es un símbolo, porque por la eternidad, el sábado que ahora tú y yo guardamos representa el reposo eterno que tendremos cuando Cristo Jesús nos lleve a la Canaán celestial. ¿Cuál es el desenlace deseado? El desenlace deseado es que desde ahora nos estemos preparando para ver el cumplimiento de ese símbolo, para vivir, experimentar el cumplimiento de ese símbolo en la Canaán celestial. Y desde ahora, no con incredulidad, no con desobediencia, sino con todo lo contrario, guardemos el sábado, que es símbolo de ese reposo que está por venir. Hay mucho más en Hebreos 3 y 4, pero creo que esto en esencia nos lleva a la pregunta fundamental de esta lección. ¿Cómo terminará entonces nuestra historia? Tu historia y la mía. Nuestra historia como parte ahora del pueblo actual, el pueblo actual de Dios, que tiene la misma invitación, pero también los mismos riesgos de quedarse en el desierto, a pesar de haber tenido la invitación de entrar al reposo de Dios. Yo quiero ser de aquellos que desde ahora guardan el sábado porque están esperando que el Josué del Nuevo Testamento, Cristo Jesús, venga y nos lleve a ese reposo
para siempre. Practiquemos desde ahora. El sábado, el reposo, tiene que ver con un plan eterno de Dios para tu vida.